Bueno, pues antes de nada, gracias por quedaros, porque no me puedo creer que haya más de uno o ninguno que le interese la micro, así que me llama la atención que a las 9:30 sigáis aquí para escuchar algo de microbiología, así que bueno, como entiendo que es una especie de muestra de, no sé, de cortesía o de aburrimiento o de que habéis venido de lejos, pues bueno, gracias por quedaros. No es para preguntar a los ginecólogos luego. Claro, imaginaba ya, pero a mí me hace ilusión pensar que a alguien le interesaba. De hecho, no voy a hablar de micro, porque el año pasado di la charla de micro y al final solo se quedó una persona a la micro reunión, que fue realmente micro. Y pues si a alguien le interesa micro, luego os cuento, le cuento lo que le interese, pero la verdad es que yo particularmente no le veo mucho sentido hacer la especialidad de micro, luego os contaré por qué. Así que voy a hablar de algo que puede que haya alguna persona más que le interese, que son las infecciosas, ¿de acuerdo? O las no infecciosas. Antes de nada, pues nada, darte las gracias, Borja, por todo lo de este año, tú ya sabes por qué. Así que bueno, sin liarme más antes de empezar, pues gracias por todo. Y bueno, pues empezamos a hablar un poco de infecciosas. Micro, como luego os diré si a alguien le interesa, si no, pues no voy a perder el tiempo. Es una especialidad que yo me pensaría 950 veces antes de hacerla, pues es una especialidad que está en un cambio hacia la tecnificación total y el microbiólogo seguirá siendo necesario, pero es una especialidad que ahora mismo la salida y el futuro es muy diferente al de la micro que alguien puede haber conocido y, por tanto, un poco sombría. Luego, a quien le interese, que será uno o ninguno, pues se lo cuento. Sin embargo, en los últimos años, las preguntas habituales suelen ser acerca de infecciosas. Uno de los rumores míticos del MIR es que sale la especialidad, lo cual es mentira, siempre es mentira, igual que sale la de urgencias. Entonces, esta ya sale urgencias, mentira. Y luego, ¿sale infecciosas? Mentira, ni va a salir. Entonces, yo no he traído charla porque no tiene mucho sentido hacer diapositivas de una especialidad que no existe. No os puedo contar hospitales que no vais a poder coger, ni un programa formativo que no existe, ni dónde trabajar después, porque tampoco hay ningún tipo de marco legal para la especialidad. Sin embargo, todos sabéis que la especialidad en todos los hospitales tiene gente que se dedica específicamente a la infección. Y probablemente a muchos de vosotros, o a algunos, o a alguien, se le va a pasar por la cabeza dedicarse precisamente a eso, a la infección. Y la pregunta es cómo demonios alguien se dedica a eso, ¿no? Entonces, yo había pensado hablaros rápidamente, sin liaros mucho, de 3 preguntas. La primera es si es necesaria una especialista en infecciosas, porque igual no lo es y estamos perdiendo el tiempo. La segunda es ¿qué es un especialista en infecciosas? Porque en la mayoría de casos tenéis una visión un poco desorientada de lo que es un especialista en infecciosas, ¿de acuerdo? Habitualmente deslumbrados por la figura de cada hospital que ve los pacientes con fiebre y que es muy brillante. Y una tercera que es, en caso de que estéis dispuestos a arruinaros la vida, cómo hacen infecciosas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, ¿es necesaria la especialidad? Esta se responde rápido. En todos los países que os podáis imaginar que hagan medicina moderna, académica, similar al nivel que hacemos en España, existe la especialidad, en cualquiera. Alemania, Holanda, Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos, México, Dinamarca, Suecia, Canadá, cualquiera. Entonces, pues ya queda respondida. O en España somos muy listos o somos muy tontos. O algo diferente. Desde luego, a mí me parece que ser el único país del mundo donde no hay una especialidad de infecciosas, pues habla por sí mismo. El por qué no existe la especialidad, el panorama por el que no va a salir, luego os lo comentaré al final en cómo está el panorama en España para que salga la especialidad, que es malo, ¿vale? Pero la respuesta es total, es decir, se necesita gente que se dedique específicamente a la infección. Tened en cuenta que en el hospital a donde vayáis, al que sea, vais a ver cómo la infección es un problema que no solo es un motivo habitual de ingreso, eso además es un problema transversal porque afecta a todos los servicios. Los señores que están aquí, pues Roberto, como urólogo que es, pues sabrá poco de infecciosas, pero tú sabrás que en tu servicio te ingresan pielonefritis todos los días, pones doble Jotas y colis para arriba y colis para abajo. Los ginecólogos ven enfermedad inflamatoria pélvica, ven accesos tubováricos, ven millones de guarradas infectológicas, ¿de acuerdo? No porque sean ginecológicas, sino infecciosas. De tal manera que es un problema transversal que afecta a todas las especialidades y necesita habitualmente una persona especializada en ello. La respuesta es sí, se necesita. Bien, ¿qué es un especialista en infecciosas? Porque habitualmente la gente llega con una idea un poco alejada de la realidad de lo que es un especialista en infecciosas. Para mí, una persona se puede dedicar a las infecciosas desde 2 puntos de vista. Una es una figura que en España apenas existe, que es la del consultor de microbiología clínica. Si alguien quiere hacer esto, hay pocos hospitales en España que den una formación para dedicarse a ser un consultor clínico. Ejemplo,
Yo voy a ser la persona que me sepa perfectamente la candidemia, la neumonía del ventilado, el Clostridium difficile y cómo prevenir los brotes de Acinetobacter en mi hospital, ¿vale? Pero eso lo hace el microbiólogo clínico y que luego tiene un contacto más o menos directo con los especialistas de cada servicio. Lo que pasa es que esa figura está poco reconocida en España y son pocos los hospitales que te van a permitir formarte con cierta visión clínica de los pacientes y después ser un consultor. Y lo que es peor, cuando acabes la residencia de microbiología, en el supuesto de que vayas a un hospital con esta visión clínica del asunto, sales a un mercado de trabajo donde el 95% de hospitales son microbiólogos de laboratorio. De tal manera que es una figura muy poco extendida en España. Pocos hospitales os van a formar así, y sobre todo cuando acabes eres un microbiólogo que vas a trabajar en un laboratorio y con pocas probabilidades de ejercer ese papel, ¿vale? Los hospitales de Madrid, y probablemente los únicos de España que formen en microbiología clínica, son el Marañón, donde estoy yo, que es el motivo por el que fui, y probablemente La Paz, que está en ello, ¿de acuerdo? Que es una micro que quiere ser cada vez más abierta, estar más en relación con los servicios y demás. Y el Ramón y Cajal, quizás. Pero si alguien busca una microbiología clínica, que no digo que sea la mejor microbiología, pero si alguien busca una microbiología clínica, el lugar de referencia es el Marañón. La otra manera de ser especialista en infecciosas, que es la que todos os imagináis, es la persona esta deslumbrante que anda por los hospitales, a que todo el mundo llama cuando hay fiebre, o pus o bicho de algún tipo, o fiebre que no sabemos por qué es, ¿no? Y es el típico especialista en infecciosas que aparece, que todo el mundo reconoce como un ser brillante, que lo es, ¿de acuerdo? Y llega ahí, hace una historia cojonuda, piensa en 40 bichos raros y acaba diagnosticando de una cosa infecciosa o no a un paciente. Bien, el problema es que para llegar a ser eso se necesita mucho más que la microbiología, pero es que se necesita también la microbiología. Es decir, eso es probablemente el especialista que muchos querrían ser de infecciosas, pero para poder hacer eso se necesitan dos cosas. Primero, una formación clínica muy extensa, a través de a la cual solo se puede llegar por medicina interna, solo, pero se necesita la microbiología, y os lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo hice interna, hace ya años, pues pensaba que sabía de infecciosas. Estaba convencido que sabía de infecciosas. Y ahora me doy cuenta de que no tenía ni idea. Sabía lo justo, pues lo que sabe un internista cuando acaba, que es lo justo, lo básico de la infección, pero es lo muy básico, y mira que me gustaba el tema. Entonces, el problema es que para ser un especialista en infecciosas, que eres básicamente una persona que se dedica a ver personas con fiebre en los hospitales, necesitas tener una capacidad para ver pacientes muy grande, como internista, para identificar semiología, hacer buenas historias, hacer un buen diagnóstico diferencial, y tener en cuenta que en muchas ocasiones la fiebre no se relaciona con un proceso infeccioso. Pero es que además necesitas saber microbiología, es decir, no vale con mando muestras de todo, eso no vale. Entonces, eso es imposible hacerlo en España a día de hoy, imposible. Entonces, yo creo que si alguien quiere llegar a ser ese tipo de médico, tiene que hacer interna sí o sí. Si no, no tiene, es que para mí es un imposible, o sea, te vas a convertir en un médico que va a estar en tierra de nadie. Entonces, quien quiera hacer infecciosas, abarcando ese espectro de la patología para que te llamen al paciente con fiebre, para ver un HIV, una fiebre botonosa, una fiebre mediterránea familiar, una panarteritis, lo que sea, tiene que hacer interna, una buena interna. Pero claro, no vale. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando hagas interna y acabes, eres internista. Te vas a una urgencia o a una urgencia, ¿vale? Después de esa interna, si te queda valor para repetir el MIR, tienes que hacer micro. O buscarte la formación de micro en algún lugar, o hacerte algún máster de algún tipo, o buscarte la vida. Yo no quiero decir que hagas que hacer dos especialidades, pero desde luego no se puede ser especialista en infecciosas sin saber microbiología. Es imposible. Y es una cosa de cajón. Entonces, hay muchas maneras de aprender micro después de hacer interna, pero realmente ninguna te lleva a que te den un papel que ponga en tu casa, en tu despacho, enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Entonces, antes de pensar que alguien quiere hacer infecciosas, porque todo el mundo se mete en interna diciendo que va a hacer infecciosas, o mucha gente se mete en ello pensando en las infecciosas, tened en cuenta que cuando acabéis probablemente no exista la especialidad, vais a ser internistas, acabaréis en alguna urgencia y que tendréis que de alguna manera aprender microbiología. Olvidaros de ser infectólogos sin saber microbiología. Entonces, creo que antes de meterse en la pesadilla de convertirse en especialista en infecciosas, si hay alguno por ahí que quiera hacerlo, reflexionad acerca del futuro que se espera, que es difícil, ¿vale? Bueno, panorama de la especialidad en España.
Pues bueno, yo no soy parte de la SEIM, Sociedad Española de Infecciones en Microbiología Clínica, ni por supuesto sé si va a salir o no. Pero bueno, conozco gente que, pues, desde la gente que preside la SEIM, hasta colegas míos, y gente que sí que está metida en el tema, y la verdad es que el panorama es muy desalentador a corto plazo. Entonces, lo que parece que va a salir es no una especialidad como tal, que se parece que está totalmente desterrado porque hay muchas fuerzas que se ponen a ello, y parece que va a salir como un área de capacitación, a través de la cual se podría llegar a través de interna, como es lógico, a través de microbiología y, si no tengo mal entendido, a través de la neumo. Yo eso, pues, no sé, no lo entiendo, pero bueno, como todavía no ha salido la supuesta área de capacitación, pues me callo, ¿vale? Pero en principio parece que la SEIM está haciendo un trabajo muy duro para que se reconozca una área de capacitación en infecciosas, pero eso a día de hoy es papel mojado. Entonces, como es papel mojado, tampoco confiaría mucho en ello, ¿vale? En resumen, si alguien quiere hacer micro, que es lo que os decía antes, que se lo piense 20 veces. La microbiología pasa de ser una especialidad muy manual, muy artesanal, en la cual el microbiólogo, bueno, la residencia que hago yo ahora, hace técnicas, hace PCRs, hace tinciones, hace cultivos, hace antibiogramas, y de aquí a 5 o 10 años la microbiología de grandes hospitales va a evolucionar prácticamente un laboratorio totalmente tecnificado y el papel del microbiólogo va a ser cada vez más residual, no menos importante, pero va a ser el último eslabón de una cadena de trabajo muy tecnificada, muy alejada de las técnicas habituales que probablemente os suenen. Yo, sinceramente, bueno, yo amo la micro, me encanta la micro, me encantan los bichos, los antibióticos, la infección, pero realmente creo que como médico hacer la microbiología como especialidad es una apuesta muy arriesgada, porque cuando acabéis dentro de 4 o 5 años os vais a encontrar probablemente un panorama con escaso trabajo. Muchos acaban en la industria trabajando para las farmacéuticas, ¿de acuerdo? Pues como líderes de un sector o con un producto, con lo que sea, y cada vez hay menos trabajo en laboratorios, porque cada vez son más pequeños. Con los nuevos hospitales estos del Anillo famoso de Madrid no tenían micro, lo cual es una aberración. Es que es una aberración extrema, pero bueno, pues ahí lo montaron, ¿de acuerdo? Entonces imaginaros el escaso trabajo que hay para los microbiólogos. Entonces, antes de hacer micro, desde luego si a alguien le gusta, que la haga, ¿no? Yo creo que en el fondo al final hay que elegir, pues, en gran parte con el corazón, porque si haces con la cabeza y te gusta la micro y coges uro o gine, pues probablemente acabarás haciendo algo que no te llene del todo. Pero si tenéis alternativas a la micro, en el caso de que haya alguno que lo dudo que quiera hacer micro, que se lo piense 2 veces, porque el futuro es complejo, ¿vale? Infecciosas, lo mismo os digo, ¿yo qué os voy a decir? Llevo persiguiendo las infecciones 10 años, interna, micro, en la privada, me encanta. Como decía un adjunto mío, si hay un charco de pus me tiro de cabeza, me encanta, ¿de acuerdo? Es totalmente metafórico, obviamente. Ya fuera de coñas, la verdad es que es jodido encontrarte con 35 años y ver que es complicado encajarte laboralmente en un lugar, porque Roberto acabó uro y ahí se dedica a operar sus riñones, sus próstatas, y en su despacho pondrá urólogo, y trabaja en un servicio de uro. Y ella, pues cuando acabe gine, si lo ha acabado ya, o cuando pues, pondrá ginecóloga, hará sus partos y sus cosas. Pero yo cuando acabe en micro, pondrá interna, micro y ¿qué? Entonces no es fácil encajarte luego en un lugar, porque cuando acabe, pues igual conoces a alguien, vas a un lugar, pero realmente nadie va a convocar una plaza de infectólogo. Entonces, obviamente yo no seré quien os diga si a alguien que seguro que aquí hay gente a quien le gusta mucho las infecciosas, seré la última persona, y menos yo, que os diga que no persigáis ese sueño de dedicaros a algo que os gusta, ¿no? Pero que seáis muy conscientes de que no es fácil y que en algún momento puede ser tremendamente frustrante. Y desde luego, si la visión que tenéis para hacer infecciosas es la de la persona con una visión muy global de los pacientes y capaz de diagnosticar algo que te con fiebre, tenéis que hacer interna, o sea, no tengáis ningún tipo de duda. Eso, bueno, al menos en mi perspectiva. Por último, los mitos. Me voy al Ramón y Cajal, que las infecciosas, los de interna, rotan 1 año. Pues muy bien, te lo pasarán muy bien, son muy buenos y vas a estar 1 año. Y te va a dar igual, pero cuando acabes, eres internista. ¿Me explico? Que sí, que vas a estar 1 año con la gente de allí que son extraordinarios, pero cuando acabes eres internista. Me voy a Barcelona al Clínic, que de los 4 residentes de interna, 1 se especializa en infecciosas. Sí, vale, tiene una sección, pero cuando acaban es un internista. ¿Vale? Entonces, como es tarde y estáis cansados, y probablemente lo que queréis es preguntar al ginecólogo o al urólogo, si a alguien le interesa la micro, luego en las micro reuniones, pues le cuento ya un poco fuera de micrófono las cosas que pienso de verdad, que no las puedo decir aquí, y luego de infecciosas, pues lo mismo, si alguien quiere
preguntar cosas sobre una especialidad que desgraciadamente pues parece que no va a salir, pues le puedo dar consejos que aquí no puedo darle en petit comité. Y disculpa que haya llegado tarde, pero es que yo creo que me mandasteis mal el mail, yo creo. En teoría hablaba a las 9:30. Así que nada, enhorabuena por el esfuerzo realizado, que creo que ha sido un MIR un poco puñetero, rarito, pero bueno, seguro que quien más que menos, pues bueno, habéis hecho un MIR que os permitirá hacer lo que queráis. Y nada, como es la última charla, pues que lo paséis esta noche muy bien por Madrid, si sois fuera de aquí.